Hola a todos, muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, hoy quiero compartir con ustedes una visión de un tema en el cual he estado trabajando últimamente que me causa mucha emoción. Y bueno, esto tiene que ver con la astrología china. Vamos a empezarlo a desarrollar un poquito más adelante. Bueno, y como tarotistas, quiero que sepamos que al final de cuentas estamos familiarizados con el término elementos, ya que los arcanos menores del tarot, estas suites, bueno, tienen un elemento en sí, corresponden a algún significado y nos dan a entender muchas cosas. No nos vamos a quitar ni nos vamos a alejar de todo esto, simplemente es entender que ya tenemos un concepto de elementos, simplemente lo vamos a enriquecer con una visión un poquito diferente. ¿Ok? Entonces, ahora yo les pregunto, ¿ustedes han escuchado hablar de los 5 elementos? Bueno, este concepto proviene de la astrología china y es precisamente de lo que vamos a platicar el día de hoy. Voy a incluir algunos ejemplos y dinámicas para que podamos entender esta temática que puede llegar a ser un poquito controversial de una manera un poco más amigable. ¿Ok? Yo soy Pau Santín y vamos a dar inicio con esta charla. Bueno, el tema se llama así, el ciclo de elementos, una visión del tarot a través de la astrología china. Y es de lo que vamos a estar hablando ahorita. Quisiera comenzar con una frase de Lao Tse que tiene mucho que ver con toda esta situación de la metafísica china y de estas visiones diferentes, que nos dice, la vida es una serie de cambios naturales y espontáneos. No te resistas a ellos porque solo crea dolor. Y esto es muy cierto. Sabemos que lo único constante en nuestra vida es el cambio y entre más nos resistamos, más difícil va a ser para nosotros salir adelante. Y es por eso que tenemos que estar en equilibrio. ¿Con qué? Con nosotros, con lo que somos, con lo que damos y con lo que recibimos en sí, por naturaleza. Entonces es por eso que elegí esta frase para darle inicio. Ok, vamos a contextualizar un poquito sobre qué es esto de la astrología china, cómo se come. Bueno, vamos a hablar un poquito de la cultura oriental y el taoísmo, que es de donde viene todo esto, ¿ok? La cultura oriental se fundamenta en un concepto de espiritual conocido como el taoísmo, ¿ok? El taoísmo también lo pueden encontrar como taoísmo, no importa, es lo mismo. Bueno, este surgió aproximadamente en el año 500 AC y se le atribuye a Lao Tzu. Él fue quien inició esta doctrina espiritual que en este tiempo llegó a convertirse en la religión más importante y popular de la China. Y esto fue durante la dinastía Tang. Es por esto que el taoísmo hoy en día se puede considerar tanto una filosofía como una religión. Que los principios del taoísmo se basan en la observación de la naturaleza, de sus ciclos, y es aquí donde surge el concepto de hacer lo que es natural, basándonos en qué, en la naturaleza. ¿Qué? Los taoístas sostienen una firme creencia en la existencia de una fuerza cósmica que fluye a través de todas las cosas, uniendo y liberando. Que este término es importante porque sería lo mismo que conteniendo y expandiendo, que son términos que ya conocemos gracias a la Cábala, ¿no? Que el lado izquierdo es la parte que contiene y el lado derecho es la parte que expande. Bueno, entonces los taoístas, ellos creen en este equilibrio cósmico que es mantenido y regulado por el Tao. Vamos a seguir hablando del Tao un poquito más adelante para que lo vayan entendiendo. Y bueno, como ustedes saben, y en toda la vida y en toda la parte de la historia de la vida de la humanidad, pues ocurren muchas cosas y los intereses políticos pueden llegar a causar daño y también les causó daño a los taoístas porque estos intereses políticos jugaron un papel importante, ya que el taoísmo empezó a perder su fuerza y fue reemplazado por el confucianismo y el budismo, ¿ok? Estas filosofías hoy en día son muy populares, son las que realmente como que se rigen hoy en día. Pueden haber más, pero son como estas las más importantes. Y bueno, a pesar de que la decadencia de la dinastía Tang marcó el declive de lo que es el taoísmo, en algunas regiones de Asia pues se sigue practicando en la actualidad. Que tenemos el confucianismo, que fue regido por las ideologías de Confucio. Más que una religión, pues más bien fue una filosofía política que pues se enfatiza en la ética y en las virtudes individuales para lograr que pues una sociedad y un gobierno estables, el bien ser, el deber ser, o sea, de las reglas de lo que hoy en día conocemos como una sociedad. Y tenemos el budismo, que esta es considerada una religión, no puede ser una religión porque es no teísta, es una filosofía.
Sin embargo, ellos no consideran como que a un Dios creador, sino están como que en unión con el cosmos, con el universo. ¿Ok? Se considera una disciplina moral y se originó en India durante el siglo VI. hace- Y bueno, fue creada por Siddhartha Gautama. ¿Vale? Entonces, miren, dentro del taoísmo hay un precepto muy, muy importante que se los quiero compartir, que ellos dicen, si tú haces el mal, recibes el mal, si tú haces el bien, recibes el bien. ¿Y esto cómo se genera? Con tus pensamientos, tus palabras y tus acciones. Es por eso que tenemos que ser como muy equilibrados, tanto mental, emocional y conductualmente. Todo lo que hagamos se va a ver referido y se va a ver materializado en ciertas cuestiones que nos van a favorecer o nos pueden jugar en contra. Ok. Hablemos un poquito de la astrología china. Para ellos, los elementos de la naturaleza son fundamentales para interpretar una carta natal. En China se le conoce como Pashi. Esa B suena como P. ¿Ok? Y esta carta, ¿qué información nos va a dar? Bueno, nos va a dar las características de una persona, de su personalidad, de sus situaciones a las que se va a enfrentar a lo largo de la vida. Los chinos creen que ellos naces ya con un destino y con ciertas situaciones que vas a vivir, sean positivas o negativas, ya estás destinado. Ellos lo ven así. Les pongo aquí una brújula que es la que se utiliza porque para ellos es muy importante los sectores en los cuales tú trabajas o tienes tu cocina o tienes tu recámara o hacia dónde estás tú, ¿no? Tu espalda o tú estás viendo hacia el norte, hacia el sur. Todo esto es muy importante para ellos, porque de esto depende que las energías que vas a recibir. Si ya traes un destino medio complicado y todavía tú te estás poniendo en un sector negativo para ti, te puede ir peor. Por eso, quiero que entiendan algo. Dentro de la astrología china también se deriva la metafísica y uno de estos es el Feng Shui, que es muy conocido, ha tenido popularidad y pues se pueden encontrar un montón de información que les dicen, no, si ustedes se van a la región tal, sí, está bien, pero entendamos que el Feng Shui, al menos el que está bien hecho, se tiene que basar también en tu carta Pashi. ¿Por qué? Porque es ahí donde vamos a ver cuáles son los sectores realmente que son favorables para ti y en qué sentido. Va a haber situaciones generales dentro de la astrología china que te dice, bueno, el sector de la riqueza del día de hoy es el sur. Bueno, pues puedes estar en el sur, pero ¿qué tal que el sur para ti es un sector complicado? Entonces tendrías que modificarlo. Que por eso es importante conocer todo esto y ellos también le dan una importancia muy grande a los elementos para determinar bien cómo te vas a ir manejando en la vida y qué cosas tienes que mejorar dependiendo de estos elementos que tengamos. ¿Ok? Bueno. Tenemos los elementos, algunos de ellos ya los conocen porque evidentemente están incluidos dentro de estas suites de los arcanos menores del tarot. Dentro de la astrología china también los tenemos con colores para identificarlos de una manera un poquito más fácil. Tenemos el fuego, que está representado con el color rojo, la tierra, que está representada con el color naranja, el metal, que puede ser plateado, puede ser gris, el agua, que es negra, y la madera se representa con el color verde. Ahora, ¿cómo podemos incorporar la tierra en el tarot? Como ya les había dicho, la tierra no está dentro de las suites de los arcanos menores, o sea, no existe la suite de tierra como tal. Y es por eso que puede llegar a ser un poquito confuso, pero entendamos algo, si bien tenemos ya ciertos elementos que ya significan ciertas cosas, aquí solo vamos a incluir la visión desde el punto de vista de la metafísica china y vamos a poderle dar como que un enfoque a lo que sería la Tierra dentro de esta percepción, ¿ok? Yo les voy a dar estas sugerencias dentro de los arcanos mayores, nada más de los arcanos mayores. ¿Por qué? Porque los arcanos menores ya tienen por default su grado de, ok, esto es fuego y es el número 9 y ya tendrá un significado. Entonces no nos vamos a meter con los arcanos menores para no confundir. Nos vamos a quedar nada más con los mayores y hacer estas sugerencias para poder entenderlo un poquito mejor. Ok, vámonos con el fuego. El fuego, como ya les había dicho, está representado por el color rojo, ¿ok? Tiene que ver con la moderación, digámosle que sería su virtud. ¿Por qué una virtud? Porque un fuego controlado nos va a dar muchas cosas positivas, pero un fuego exaltado pues nos puede quemar. Dentro de las características del fuego tenemos que es pasión,
energía, fanatismo, felicidad, acción, rapidez, transformación, espiritualidad, entusiasmo, carisma, belleza, sensualidad. Y tiene una emoción. La emoción es la felicidad. La sugerencia que yo les doy de arcanos es el sol y los amantes, porque en ellos encontramos esta situación de felicidad, de entusiasmo, de sentir pasión por lo que hacemos. Y esa pasión nos puede llevar a tomar acciones, nos puede llevar a sentirnos enérgicos. Y también, bueno, entendamos que el estar apasionados por algo puede llevarnos a sentir belleza, y hasta la sensualidad dependerá mucho de qué es lo que estemos enfocando. El sol, pues, es el optimismo como tal y es el fuego naciente para la visión de la metafísica china. ¿Ok? Vámonos ahora con la tierra, que es este elemento que nos causa un poquito de ruido porque es el que no conocemos. Tiene como virtud la honestidad. Sus características son estabilidad, perseverancia, confianza, protección, serenidad, equilibrio, seguridad. Su emoción es una emoción complicada porque es la angustia, pero esta es simplemente por sobrepensamiento, ¿ok? La angustia que te genera el estar siempre pensando y pensando en alguna situación en específico. Aquí la sugerencia que yo les doy es la templanza. ¿Por qué? Porque tienes una capacidad de armonizar muy fuerte y de equilibrar. También les pongo el emperador, ya que es una figura que a nosotros nos genera estabilidad. Pero vamos a entender algo, el emperador puede ser un arcano retador, al menos para también esta visión. ¿Por qué? Porque conocemos la visión normal, que es la clásica, que tiene que ver con que el emperador es fuego. Sí, y en esta visión el emperador también tiene algo de fuego, pero también tiene tierra. Entonces yo aquí lo dividiría a la mitad. El emperador puede ser fuego y tierra. ¿En qué sentido? En que si el fuego de este emperador es muy moderado, entonces me va a traer una tierra estable, una tierra que va a poder generar, una tierra que me va a ayudar a hacer lo que yo necesito. Entonces, es por esto que el emperador puede ser como un poquito complicado, pero en la sugerencia de los elementos que les estoy dando, al menos para esta visión, recuerden, solamente es para esta visión. Si nos llega a salir el emperador, vamos a tomarlo como tierra. Bueno, vamos con el metal, que es el color gris o plateado, y nos da la virtud de la rectitud. Dentro de sus características tenemos disciplina, enfoque, rutina, habilidad para tomar decisiones, liderazgo, justicia, principios, valentía, coraje y altruismo. La emoción que tenemos que manejar aquí es la tristeza. Aquí vamos a ver que dentro de la astrología china y de la metafísica hay emociones que son negativas, que son las que tenemos que empezar a trabajar para no caer en ellas y llevar una vida un poco más armónica. ¿Ok? La sugerencia que les doy para el metal es el arcano de la justicia, ¿vale? Pasemos al agua. El agua, la virtud que nos da es la sabiduría. Y dentro de sus características, la virtud también es una característica. Tenemos sabiduría, flexibilidad, pensamiento, inteligencia, ideas, vulnerabilidad y emotividad. La emoción que tiene es el miedo. Y yo aquí les doy los arcanos de la luna y el ermitaño. ¿Ok? La luna es importante entender que está aquí por la situación de enfrentarse a lo desconocido, a salir adelante, a decir, ok, no importa lo que esté sucediendo, yo voy y me atrevo a pasar esta prueba, por más desconocido que sea, por más miedo que me pueda dar. ¿Y qué pasa? Cuando logramos cruzar este umbral, pues entonces tenemos un conocimiento, un aprendizaje, y esto nos lleva a ser más sabios. Es por eso que la luna está aquí y también tenemos la carta del ermitaño, porque el ermitaño en sí nos genera esta sensación de la sabiduría per se. ¿Ok? Hay que trabajar mucho con la parte del miedo porque el miedo, al menos en el elemento agua, es una emoción que domina demasiado al elemento. ¿Ok? Y tenemos por último la madera, que su virtud es la benevolencia. ¿Ok? Tenemos como características crecimiento, bondad, paciencia, inteligencia, perseverancia, creatividad y protección. La emoción que hay que trabajar aquí es la rabia. La rabia, ¿por qué? Porque la madera nos está pidiendo paciencia para que las cosas crezcan y pueda yo cosechar. Y entonces el hecho de ser impacientes
y querer que todo pase rápido, que todo se solucione en el momento en el que yo quiero y ver que no estoy logrando el objetivo, me puede llenar de rabia. Entonces hay que tratar de mantener estable al menos el elemento madera. ¿Ok? Bueno, esto que ven aquí, mis queridos, es el ciclo de creación y de destrucción de los elementos dentro de la filosofía china, de la astrología china y de toda la metafísica china, claro está, van a tener este ciclo. Es muy importante porque se aplica en todas las actividades del Tao y hay que entenderlas de tal manera que siempre nos fijamos cómo tiene que ser. Entonces, cada elemento tiene una estación. Por si en algún punto quisieran ustedes dar alguna interpretación que tenga que ver con tiempo, pudiera ser que utilicen esto y les pueda dar información valiosa. Entonces tenemos que el fuego, que es el verano, crea, aquí vemos que el fuego en este círculo exterior que va en sentido de manecillas del reloj, crea la Tierra. La Tierra es el fin del verano. La Tierra crea al metal, que el metal sería el otoño. El metal crea el agua es invierno. El agua crea la madera, en primavera, y la madera crea fuego. Este es el círculo de creación. Fuego crea tierra, tierra crea metal, metal crea agua, agua crea madera, madera crea fuego. Esto es en el círculo externo. Pero también tenemos el círculo de destrucción, porque no todo es que un elemento me dé, también hay elementos que me quitan o que me destruyen, y hay que tener mucho cuidado con esto. ¿En qué sentido nos destruyen? Pues están exacerbados, están en expansión. Y esto pues va a destruir al elemento. Ok, entonces si nos vamos de inicio igual con el fuego, vemos que el fuego destruye el metal destruye a la madera porque la corta. La madera destruye a la tierra porque absorbe todos los recursos. La tierra destruye el agua porque hace una tierra pantanosa, una tierra que es ya no fluye, ya se volvió lodo. Y el agua destruye al fuego porque, pues bueno, porque lo apaga. ¿Ok? Entonces tenemos estas dos visiones. Es muy importante que las tengan en mente, que sepan cómo se crean los elementos y cómo se destruyen para dentro de nuestras tiradas poder ofrecer pues una interpretación un poquito más allegada a lo que son los elementos, sus ciclos, tanto de destrucción como de generación, y las características, tanto las emociones como las virtudes. Como verán, son varias cositas que tenemos que empezar a tener en mente y por eso, bueno, yo les recomiendo tengan acá su chuleta para que puedan tener como estas pues, conceptos fáciles de acceder para que no se les olviden, ¿no? Ya llegar a un punto en el cual dominen todo esto y no necesiten tener, pues, aquí el acordeón, pero de inicio es válido. Yo lo utilicé durante mucho tiempo para que no se me fuera nada y, bueno, dar siempre las interpretaciones correctas. Esta es una imagen de lo que sería una carta astrológica china. Ok, esto es lo que es un Pashi. Aquí pueden ver la calculadora donde la saqué para que ustedes puedan también calcular la suya y les va a venir un montón de información. No va a estar interpretada, pero van a tener al menos información. Y vemos por qué se las pongo, para que vean que realmente vemos los elementos. Los elementos están muy presentes en cada columna, en cada fila y todo significa algo. Al igual que la astrología caldea vemos que tenemos año, mes, día y hora, hay que entender que dentro de la astrología china de lo que sería el almanaque que conocemos con la astrología caldea, en la astrología china se llama Tonshu, ¿ok? Y aquí se basa en ciclos de 12 años. Entonces, cada 12 años tenemos que cambiar el animal del zodiaco. Aquí empieza a tener ciertas variaciones y dependiendo del año y del animal que tengas, es el elemento sobre el cual vas a nacer y la polaridad que este va a tener. Como yo les mencionaba al inicio, no es lo mismo ser fuego yin que ser fuego yang. O sea, ser fuego yin es un fuego más contenido, más tranquilo, pero un fuego yang está exacerbado, está lleno de energía, ya se me fue para otro lado. ¿Ok? Igual sería como el metal. El metal yin es, pues bueno, es como el orden, pero más tranquilo. Y un metal yang está muy exacerbado y sería lo que para los militares les funcionaría, porque es una restricción, un orden y una disciplina muy grandes. Entonces, bueno, aquí pueden estar viendo que los elementos influyen.
Porque tenemos troncos celestiales, ramas terrestres, troncos ocultos y además tenemos hexagramas, que los hexagramas también en sí pueden llegar a tener algún tipo de elemento. Vamos a hacer un ejercicio. Y quiero que lo entiendan así como ejercicio, pero en realidad es la parte uno de una tirada que es con dos aspectos para entenderlo. Para este ejercicio yo les recomiendo que tengan al menos dos mazos, y ahorita van a entender el por qué. Esto simplemente se va a hacer en el objeto que tenga yo siempre todos los arcanos mayores disponibles, ¿ok? Es simplemente con arcanos mayores. Aquí van a tener que separar los menores de los mayores para poder hacer la primera parte. Y es muy sencilla, nada más son dos cartitas, ¿ok? Tenemos carta uno, carta 2. La carta uno es la situación, el problema, cómo estoy. Y la carta 2, pues bueno, es el elemento que tengo que trabajar, el elemento en sí. Para esta carta o esta posición, que es la número 2, yo les recomiendo que utilicen dentro de los arcanos que van a poner aquí, las sugerencias que yo les puse de elementos. ¿Van a ser menos arcanos? Sí. Por eso les digo que tengan dos mazos. Uno para la carta uno, que son todos los arcanos mayores, aquí no importa, y para la carta número 2, nada más las sugerencias de arcanos que les puse por elemento, para que nos dé en sí el elemento que tengo que trabajar. Por eso es esto, ¿ok? Entonces vamos a ver un ejemplo real para que me lo vayan entendiendo. Tenemos aquí un problema que es un consultante llega pidiéndonos ayuda, ya que pues no ha conseguido que sus proyectos tengan un éxito o el éxito que él está buscando. Bueno, tenemos aquí la disposición de cartas y salen las siguientes. La situación, que es la carta número uno, es la muerte. Y nos dice, ok, esto que está pasando es una dificultad que tiene el consultante para generar cambios en sus proyectos. ¿Y el problema en dónde está? Bueno, radica en querer obtener resultados diferentes, pero accionando siempre de la misma manera. Aquí lo vemos como una situación compleja. ¿Por qué? Porque en el diálogo con el consultante vemos que siempre está haciendo lo mismo y solo espera que las cosas por sí solas generen algo más positivo, pero no es así. Entonces aquí vemos la necesidad que le está diciendo el tarot que tiene que hacer. Aquí el tarot nos está diciendo, oye, tienes que decirle que haga un cambio, que transforme algo, porque si no, las cosas van a seguir cada vez peor. Aquí se aplica el moto de vida, es cambiar o morir. Y esto se le tiene que informar de esta manera al consultante. Ahora tenemos la carta número 2, que es el elemento que tengo que trabajar. Para la carta número 2, como les digo, nada más utilicé los arcanos que están sugeridos para descubrir el elemento que se tiene que trabajar. Y aquí nos sale la carta de la emperatriz. La emperatriz, como ya vimos, es madera. Y aquí nos dice, bueno, ya podemos hacer una interpretación. Tiene que transformar la forma en que trabaja. ¿Con qué? Con creatividad. Es lo que le está haciendo falta al consultante. Está tal vez tan enfocado en hacer siempre las cosas de la manera que aprendió, que sabe, que conoce, que para esta persona es demasiado complicado entender que tal vez tenga que acceder a hacer algo diferente o tal vez meterle más a la inteligencia artificial o tal vez buscar inspiración de otro lado, porque está muy cerrado, ¿no? Está muy en yo siempre lo hago así y así es como se tiene que manejar. ¿Ok? Es muy simple, solamente son dos cartas. No porque sea una tirada pequeña significa que carece de importancia. Aquí podemos decir mucha información y siempre el diálogo, como les digo a todos, es lo más importante, porque aquí es donde vamos a poder empezar a conocer un poco más al consultante y ver qué está haciendo con la creatividad, en qué momento se detuvo y por qué no está fluyendo en su vida. Entonces, bueno, aquí tienen esta primera parte. Utilícenla primero como ejercicio, tal vez con ustedes, tal vez con algún familiar o ya de plano pueden empezar a iniciar con algún consultante, pero inícienla primero como un ejercicio, como para empezar a entender, a familiarizarse con estos términos, con los elementos y la podamos entender un poquito mejor. Ahora sí, vámonos a la tirada. La tirada va a tener los cinco elementos, ¿ok? Vamos a entender la tirada, se las voy a poner ahorita para que la vean, como un sistema de casas. Quiero que lo vean así porque es lo que ya conocemos dentro de la astrología caldea.
y es más sencillo que lo podamos aprender como de esta forma y poderlo aplicar a la tirada. Vamos a entender como si los elementos fueran las casas de una carta astral, ¿ok? Mis elementos son mis casas, significan algo. Y lo que yo tenga dentro de esa casa, o sea, la carta que me va a salir, el arcano que me va a salir, va a ser la dinámica y el juego que están haciendo. ¿Ok? Si en la casa uno tengo agua, pues bueno, entonces, ¿cómo está jugando esta agua con la casa uno que es fuego? Dependerá mucho de cómo está el arcano, si está en armonía, si está en desarmonía, si está demasiado fuerte, si está opacando el elemento o no. Por eso el ciclo de creación y de destrucción que vamos a entender un poquito más adelante. Entonces vamos a verlo de una manera muy sencilla, muy simple. Esta tirada da para más, pero con esta forma de verlo y entenderlo podemos ayudarle mucho a la persona. El problema vamos a utilizar el mismo que vimos más arribita, que es con el consultante que no puede generar éxito en sus proyectos. ¿Ok? Entonces, esta tirada la pueden hacer con cualquier problemática. La intención es entender cómo estoy yo en este elemento en específico que me está ayudando o me está desfavoreciendo en cuanto a mi situación, qué cosas debo mantener y qué cosas debo poner atención y tal vez modificar para lograr el equilibrio y entonces que sí fluya lo que estoy buscando. Entonces tenemos la misma figura de la estrella, que sería el círculo de destrucción, pero bueno, aquí solo vamos a manejar la estrella para que puedan poner las cartas en orden. La primera carta es fuego, la segunda es tierra, la tercera es metal, la cuarta es agua y la quinta va a ser madera. ¿Ok? Esa es la anatomía, es una estrellita, es muy sencilla. Ahora sí, vamos a interpretar según el mismo contexto como les había mencionado. Entonces, bueno, vámonos por partes, porque esto puede llegar a ser un poquito confuso, pero realmente es bastante sencillo si lo logramos comprender bien. Tenemos la carta número uno que es el fuego. ¿Ok? El fuego, que es este optimismo, ya sabemos, ¿no? Y si no, pues nos vamos a nuestro acordeón donde tenemos el fuego y qué es. Ok, tenemos el optimismo. Dentro de esta carta nos sale el 2 de copas con fuego. ¿Ok? Tenemos en la posición del fuego el 2 de copas. ¿Qué nos dice? Bueno, este elemento se ve realzado por la alegría que genera el experimentar este amor o esta pasión que pueda llegar a sentir hacia sus proyectos. Ambos elementos, como vemos, están en equilibrio, lo cual significa que no hay riesgo de que esta agua que está generada por el 2 de copas apague la felicidad del fuego. Acuérdense que en el ciclo de destrucción pues bueno, el agua tiende a apagar el fuego, pero tenemos aquí en el 2 de copas un agua estable, un agua tranquila, un agua que fluye, un agua moderada y un fuego controlado por la misma situación, ¿no? Que vemos que esta agua no me lo está apagando. Entonces, aquí no hay nada de qué preocuparse con el fuego, simplemente decirle, en el fuego estás bien, sigue manteniendo este optimismo, esta felicidad, sigue sintiendo esta pasión y gratitud en dado caso por lo que haces, para que de esta manera puedas fluir de una manera bonita en el proyecto y que no te me aburras en el proceso, ¿ok? Ahora, la carta número dos, que es tierra. Por tierra vamos a entender estabilidad. Acuérdense, esto es bajo la perspectiva de los elementos de la astrología china. Ok, en la carta número 2 tenemos el carro, en este caso salió invertido. Yo utilizo arcanos tanto derechos como invertidos. Esto ya dependerá de su gusto. Lo pueden utilizar como ustedes consideren. Simplemente le van a dar la interpretación según el contexto. ¿Ok? En este caso está invertida. Entonces tenemos que existe un retroceso en la concreción de sus proyectos. No los puede concretar. Y esto está generando que, bueno, esta tierra pues no sea un terreno fértil, que no esté siendo nutritivo, pues ya que no hay estabilidad, la que se busca al menos para tener éxito en ese proyecto que el consultante está buscando. Entonces aquí ya tenemos el primer elemento en el cual hay que poner un poco de atención. No está tan mal, pero digámosle que está estancado. Y si la tierra es estable, lo que tengo estable es el estancamiento. No estoy yendo a ningún lado. Bueno, vamos con la carta número 3, que es metal. El metal entendámoslo como disciplina en este contexto.
tenemos el 3 de pentáculos con la carta que está en la posición de metal. Ok, aquí ¿qué podemos ver? Bueno, vemos que este elemento también lo tenemos bastante equilibrado, ya que nuestro consultante pues puede ver los talentos que él posee y también los talentos que pudieran tener otras personas del medio. También es capaz de ver estas áreas en las cuales tiene que meter mayor atención y trabajo y que puede desarrollar de mejor manera. Y esto lo hace gracias a que este metal está dando la disciplina que necesita para enfocarse. Lo que tenemos es que tenemos un consultante, pues, que le está generando, digamos, el ruido, el que no avanza porque está siendo demasiado impaciente. Pero al final de la historia nuestro consultante es bastante enfocado. Entonces aquí tenemos un buen elemento, lo tenemos bastante armónico. Y aquí estamos entendiendo cómo está, ¿no? Cómo está su problema en cada una de estas situaciones elementales. Ahora, tenemos la carta número 4, que es el agua, y que la vamos a entender como vulnerabilidad. Tenemos el 5 de oros invertido. Un 5 de oros invertido, al menos en contextos laborales y económicos, es bastante complejo. Es una carta muy, muy retadora, un arcano que nos pone pues a mucha prueba, porque vemos aquí que en el agua pues es un elemento que tiene como una red flag, ¿no? Hay que ponerle mucha atención, ya que la tendencia que tiene nuestro consultante a pensar que todo se va a ir al caño, que todo va a salir mal, que siempre todo pues se destruye para él, y esto le genera que siempre se esté poniendo en una posición muy vulnerable y de víctima. Y esto obviamente pues le quita todo el gusto, toda la energía, toda la pasión que requiere para tener éxito en su proyecto. Y bueno, esto también hace que el mismo consultante pues considere que no tiene lo necesario y que ni siquiera tiene los conocimientos. Y esto lo genera el agua, esta vulnerabilidad, ¿ok? Y este miedo, acuérdense que el agua también es miedo, que le genera el que no está viendo que se esté generando el dinero que está buscando, ¿no? El proyecto, el éxito, el desenvolvimiento de esta creación que está haciendo. Entonces hay que tener mucho cuidado con que ya tenemos dos elementos importantes. Tenemos que checar, como vimos, la tierra, que tenemos este carro invertido, y el agua. Aquí ya tenemos información para darle al consultante importante, ¿no? En el agua simplemente tenemos que decirle, trata de mantenerte estable, de no victimizarte y de entender que no siempre va a salir todo a la primera, que hay que tener cierta paciencia y perseverancia y tener las emociones tranquilas y claras para que todo fluya. O sea, hace como decimos aquí en México, sin miedo al éxito, ¿ok? Ahora vamos con la carta número 5, que es la creatividad. Y en esta carta, que es la madera, que como si recuerdan, en el ejercicio previo, teníamos que la madera era un elemento de punto de cambio para el consultante. ¿Ok? Aquí la madera es la creatividad y tenemos la luna. ¿Qué nos está diciendo esto? Bueno, podemos concluir que nuestro consultante debe comenzar a aceptar estos desafíos, a decir, pues, no sé qué estoy haciendo, no sé si lo estoy haciendo bien, no sé qué hay más adelante, pero necesito generarlo, ¿no? Necesito realizarlo, hacer algo, aventarme a lo desconocido. ¿Para qué? Para alcanzar el éxito. Acuérdense que esto genera sabiduría. Entonces, hay que recordarle que el éxito va a llegar siempre y cuando logre proteger sus objetivos, haciéndole notar la importancia de trabajar la creatividad en sus proyectos, porque eso es de lo que le está dando miedo, que no sea lo suficientemente capaz ni creativo para desenvolverse en donde quiere. ¿Y esto por qué se está generando? Porque este 3 de oros le está dando el enfoque que necesita para entenderse, para comprender sus talentos, pero de repente duda de ellos, ¿no? De repente le da miedo de decir, ay, realmente soy bueno. Eso es lo que pasa con nuestro consultante. Entonces, aquí tenemos ya los elementos. Como ven, no está tan mal, pero sí hay unos elementos muy complicados. Ya sabemos de base que tiene que trabajar la madera, que la madera le genera miedo y ese miedo lo inmoviliza porque por eso tenía la muerte como carta de situación. ¿Y qué elementos más tiene que empezar a trabajar? Bueno, tiene que empezar a trabajar este carro invertido y tiene que trabajar también este 5 de pentáculos invertido. O sea, dejar de sentir que se estancó y que eso le genere pues estas sensaciones
todo está mal y siempre va a estar todo mal. Entonces, por aquí ya tenemos una directriz en la cual podemos ayudar a nuestro consultante a fluir. Que esto es como una comprensión más a fondo sobre una problemática muy en específico de un problema real. Aquí podemos ver simplemente cómo se está desenvolviendo y de cómo se está desarrollando basándonos en los elementos. Y aquí dar estos consejos como punto de cambio, ¿ok? Es importante entenderlo de esta manera. Yo les voy a dar aquí como que los pasos a seguir, que bueno, aquí ya tenemos las dos imágenes que son de nuestra tirada. Y bueno, tenemos que de primera instancia nos vamos a ir al ejercicio número uno, que son carta uno, carta 2, situación y elemento a desarrollar. Y esto, pues bueno, nos va a ayudar a entender a grandes rasgos la situación actual y el elemento per se, el punto de cambio del elemento que tiene que trabajar. Y posterior vamos a hacer la lectura de los 5 elementos, ¿ok? Y ya, bueno, aquí una vez que entendamos y le demos al consultante toda la información, le vamos a dar como consejo y reiterarle el elemento que tiene que trabajar, que eso lo vimos en el paso número uno. Tienes que trabajar la madera y dentro de nuestra tirada de los 5 elementos visualizamos dónde está la madera, aquí es la carta número 5, y decirle, ok, aquí va el consejo, ¿no? Tienes que trabajar en este elemento de primera instancia, superar este miedo y empezarte a enfocar, mantener lo más importante que es la pasión y la fuerza por esta idea de generar éxito en tu proyecto. Y eso donde lo vimos en la carta número uno, que es el fuego, esta chispa para generar. Bueno, esta tirada nada más quiero que me entiendan que tiene todavía más, tiene muchísimo más que rascarle. No se las puedo dar completamente aquí porque me llevaría muchísimo tiempo y nada más ahorita lo que les quería explicar era entender lo fundamental. Y con esto, créanme, ya tienen un ratito para estudiarlo, para empezarlo a desarrollar y poderlo empezar a poner en práctica, ¿ok? Pero esta lectura también la podemos leer basándonos en el ciclo de creación de, bueno, mi fuego me está generando esta tierra. ¿Y qué cartas tengo? Ok, mi 2 de copas me está generando esta tierra con este carro invertido. ¿Y eso qué significa? Y así nos vamos con cada carta. De igual manera podemos verlo en el ciclo de destrucción. Como yo les decía, ok, este metal que lo tengo más o menos bien, me está destruyendo la madera. Y la madera que se está destruyendo me está generando miedo. Y podemos empezar a verlo también en ciclo de destrucción. ¿Para qué? Para poder desarrollar lo positivo y poner ojo en las situaciones negativas que se están generando para poner un límite y decirle al constante, aquí ya no vas a permitir que esto siga sucediendo y simplemente te vas a enfocar en crear, en este ciclo de creación de cosas positivas. Lo negativo sería más bien como para nosotros, para entender en dónde están estos puntos de quiebre, donde siempre las cosas empiezan a salir un poco mal. Nada más como para entenderlo nosotros y dárselo a entender también al consultante que lo sepa, pero enfocarnos en la creación. Y ahorita, bueno, en esta, digámosle, en esta primera parte que es más sencilla, nada más en entender y comprender el elemento y qué arcano está en él y sobre todo la interpretación, qué juego, la dinámica que tiene este elemento con este arcano que estoy viendo. ¿Ok? Para esta tirada, si les llega a salir algún arcano que tenga que ver con los arcanos sugeridos en cuanto a los elementos, los pueden tomar como esto o los pueden manejar con los elementos de la astrología caldea o del tarot clásico que ya conocemos. Aquí no importa, ¿por qué? Porque en esta tirada ya tenemos el elemento tierra dentro de una tirada, dentro de una posición. Entonces aquí no importa mucho. Como se fijaron, aquí la madera nos salió la luna y la luna lo estoy tomando como el conocimiento que ya tengo de la luna. ¿Ok? Ahora, les voy a dar unos tips para la interpretación. Primero, viene a nuestro consultante, sus problemas y todo lo que nos quiera decir. Para de hacer cualquier tirada de este tipo, hacer una lectura general, la que ustedes consideren y no, el problema lo pueden hacer. No hay ningún riesgo en esto, simplemente. Entonces, ahora, al abordar esta tirada, es importante entender perspectiva diferente basada en la astrología china. Estamos incluyendo un algunos elementos pueden compartir características, otros pueden variar.
y tratar de combinar estos conceptos para ayudar a nuestro consultante a manejando. Por eso les digo, lámina. Aquí nada más enfóquense en textos que ustedes ya conocen del tarot, simplemente en esto. Poniendo como una posición y esto ya nos va a indicar algún mensaje sobre el ejercicio número uno, que aquí sí les solicito que tengan dos mazos, número uno y con los arcanos sugeridos de los 5 elementos para la posición número 2. Nada más. Es en esta única versión de esta tirada, que es en esta primera parte, donde sí van a aplicar los, los arcanos sugeridos. En la otra, en la ya general, que es esta tirada de 5, aquí ya no es tan necesario. ¿Ok? Bueno. Como vieron, mis queridos, la astrología china no es solo una herramienta para el autoconocimiento, sino también es un puente hacia una convivencia con los elementos, con la naturaleza y con nosotros mismos. Al integrar estos conocimientos en el tarot para analizar los problemas tanto de nuestra vida diaria, de nuestras problemáticas y de los demás, vamos a poderlos entender un poquito más a fondo, analizarlos y poder tener un punto de cambio, ¿ok? Todo esto enfocado, pues, al equilibrio de los 5 elementos. Ok, por mi parte es todo. Les agradezco muchísimo su tiempo. Aquí están mis redes por si quieren y desean seguirme. Y bueno, nada más les recuerdo que para expandir estos temas me pueden escribir o cualquier otra duda que tengan me pueden escribir y por ahí lo resolvemos. Gracias y hasta la próxima.